Buenas tardes, son la una en punto del día de hoy, 1 de diciembre del 2021. De veras que es motivo de estar contentos porque tenemos la oportunidad de participar en este tipo de eventos que sin duda van enriqueciendo nuestro quehacer, a quienes nos dedicamos a la docencia, ¿no? Y como es un servidor, desde hace algunos años ya estamos incursionando en estos aspectos. No sé si tengan alguna, si se escucha el audio y se ve el video. Preguntaría a quienes ya ingresaron a la sala. Buenas tardes, maestro. Sí, se escucha perfectamente. Correcto, gracias. Bueno, empezaríamos por el respeto a la asistencia y a la puntualidad que ustedes manifestaron y esperemos que en transcurso de la, de la charla se vayan incorporando otros compañeros. Bien, miren, vamos a estar trabajando el taller Inclusión y Equidad en el Aula y en la Escuela. Mi nombre es José María Contreras González y los saludos desde Mexicali, Baja California. Por eso les comentaba sobre esta grata experiencia de estar conectados y a lo que nos ha orillado la pandemia, ¿no? El cambiar nuestras rutinas, el cambiar nuestras estrategias, etcétera, ¿no? Déjenme mostrarles un poquito de lo que he hecho en este tiempo, ¿no? Curiosamente, eh, yo digo que de forma eh, fortuita ingresó a la docencia, porque si bien es cierto, por allá por 1986, que tuve la oportunidad de estudiar una licenciatura y a lo cual agradezco plenamente a mis padres por este apoyo, ¿verdad? Y en aquellos años era común que, no sé ahorita cómo se maneje, ¿no? Pero en la década de los 80, eh, una rutina tradicional era que pudieran cada aspirante a una licenciatura elaborar un examen psicométrico. Creo que hoy todavía se manejan ciertas modalidades, ¿no? Y en mi examen psicométrico siempre aparecía apto para, recuerden que estas cuestiones de psicología nos etiquetan con estas características, ¿no? Entonces, apto para humanidades. Entonces, yo no entendía a mis escasos 18, 19 años, ¿no? ¿Qué era esto de apto para humanidades? Y entonces yo tomo el rumbo de ingresar a una licenciatura totalmente diferente. Ingreso a la licenciatura en sistemas computacionales, porque en aquellos entonces se decía que esas eran las carreras del futuro. Y en parte tenían razón, porque ahorita es muy ya indispensable el estar conectados, ¿no? Desde tener un dispositivo como un teléfono, una tablet, una computadora portátil. Bienvenido, Javier. Y entonces, en esa experiencia de las carreras del futuro, bueno, pues yo incursioné en esta área del conocimiento sin saber a lo que me iba a encontrar, ¿verdad? Obviamente que estamos hablando, si lo especificáramos en años luz, pues resulta que serían cosas tan, tan curiosas y difíciles de entender en la actualidad porque no se tenía, era difícil que una persona tuviera una computadora en su casa. Las computadoras tenían un valor exagerado, ¿no? Eh, y, y lo que hacíamos, o la institución nos proporcionaba un espacio, un laboratorio de cómputo con 3 o 4 equipos para alrededor de 250 estudiantes, ¿no? Pero bueno, así hicimos esta primera experiencia y egresamos en 1990 eh, en la institución pues, que todavía sigo laborando después de 31 años, ¿no? La Universidad Autónoma de Baja California. Y
y me nació esta idea, recuerden que les decía sobre esto apto para las humanidades, eh, el seguir en la docencia. Recuerdo que eh, fui temeroso a la misma universidad, a la facultad en la que me formó, la Facultad de Ingeniería, y, y me entrevistó con la coordinadora de las diferentes carreras que ofertaban aquí. Entonces, aparte de sistemas computacionales, ofertaba ingeniería en computación y todas las ingenierías, ¿no? Mecánica, civil, electrónica, etcétera, etcétera. Y les comento que yo quería, mi intención era dar clases en la universidad, pensando que era algo muy complicado ingresar a educación superior a dar clases, ¿no? Desconocía por completo en aquellos entonces el nivel de educación básica, aunque hay familiares que desde siempre su vocación la identificaron como docente de educación básica. Entonces, la coordinadora en aquel entonces me dijo, ok, aquí están las cartas descriptivas, ¿cuál asignatura quieres impartir? Y se dio, ¿no? Obviamente que yo reconozco estas limitaciones que en aquellos años tenía como docente, porque no era un docente, era más bien un transmisor de conocimientos, ni hablar de aspectos de educación especial, ni de integración, ni mucho menos de inclusión, ¿verdad? Por eso, al paso de 5 años y también después de una ardua campaña de convencimiento, eh, se dio la oportunidad de ingresar a la licenciatura en educación especial, un programa que habilitó la misma Secretaría de Educación Pública en 1986 y que yo lo fui conociendo hasta 1995, cuando ingresó a la escuela normal, en aquel entonces Escuela Normal Urbana Nocturna del Estado. Y ahorita en la actualidad su nomenclatura cambia porque, bueno, en primer lugar ya cumplió más de 50 años y ya la convierte en una institución benemérita, ¿no? No sé si nos permita verla ser una institución centenaria como muchas escuelas formadoras de docentes a nivel nacional, ¿no? Como el caso de Chihuahua, el caso de San Luis Potosí, el caso mismo del Estado de México, ¿no? Y esto me llevó bueno, en la licenciatura en educación especial, yo tomé por la cuestión de los horarios, en el turno vespertino nocturno, se encontraba el área de especialización, digámoslo así, que me tocó fue problemas de aprendizaje. Ahorita voy a hacer una especie de, no recorrido histórico, sino poner algunos puntos claves en lo que, para entender la educación actual y la inclusión como tal. Y esto me llevó también a continuar en la maestría en educación especial, porque veía tan fascinante esta área del conocimiento y sobre todo porque ya no nada más mi panorama era la educación superior, sino que también era la educación básica. Aquí en el estado, no sé, en los demás estados cómo se llevaba esta estrategia. A mí me toca cubrir de forma interina por más de 7 años plazas en educación primaria. Entonces, ¿por qué razón? Porque no había nuevas plazas, sino que los compañeros que se iban jubilando liberaban ese espacio y los nuevos docentes pues íbamos ingresando a cubrirlos primero de forma temporal y después de acumular una gran cantidad de días cubiertos, pues por cuestiones de escalafón se podía acceder a estas plazas definitivas. Y como les digo, fueron alrededor de 7 años. Ahora ya la dinámica cambia, ¿no? Hoy bueno, a partir desde el servicio profesional docente, ya estas estrategias se erradicaron y es a través de un examen donde el aspirante muestra sus competencias, sus habilidades, sus conocimientos para acceder y para aprobar y ser candidato idóneo, como lo establecen ahora
los nuevos reglamentos, ¿no? Y a nivel nacional, pues esta famosa unidad de USICAM. Y así ha seguido este trayecto de estar en la docencia, tratando de mejorar un poco lo que uno empezó a hacer en el 90, pero que no teníamos conocimiento ni de didáctica, ni de teorías de aprendizaje, ni nada por el estilo. Actualmente cuento con 30 años de experiencia como docente de educación superior en la institución que me vio nacer como profesionista, es decir, la Universidad Autónoma de Baja California, donde trabajo con ellos en los programas de licenciatura en docencia de las matemáticas, en licenciatura en asesoría psicopedagógica, en licenciatura en lengua y literatura, en lo que es la parte primera de la formación, que es la etapa básica, ¿no? Con asignaturas como teorías contemporáneas de la enseñanza, sistema educativo mexicano, historia de la educación en México, etcétera, etcétera. Y también tengo ya alrededor de 20 años trabajando en la Benemérita Escuela Normal Urbana Nocturna del Estado, que también me formó como licenciado en educación especial y a la cual ahorita atiendo un grupo de tercer semestre precisamente con la asignatura de educación inclusiva. Este es un nuevo plan de estudios que se implementó en el 2018 y tengo un grupo de quinto semestre que atiendo con la asignatura que anteriormente se conocía como problemas en la comunicación. Ahora le cambian un poquito, la maquillan y la definen como estrategias didácticas en el aula para atender las dificultades de comunicación, que viene siendo lo mismo que nosotros trabajamos en el 86, esta adquisición del lenguaje oral y la adquisición del lenguaje eh, escrito. Entonces, como ven, pues ha sido muy grato andar en estos espacios de formación para, para ello, ¿no? Sí me gustaría que somos poquitos, ¿no? Y que nos tuviéramos nos diéramos este tiempo para presentarnos, es decir, nuestro nombre, de dónde son, la actividad profesional a la que se dedican, si están estudiando alguna licenciatura, alguna especialidad, algún posgrado, en qué institución están estudiando, en qué institución están laborando, si son ya maestros frente al grupo, en qué centro educativo. Entonces, si gustan y de manera voluntaria, adelante, los escucho. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Javier de Jesús Velasco Villatoro, el lugar de procedencia es aquí de Chiapas, actividad profesional, pues soy docente, acabo de emigrar de la ciudad de Saltillo, entonces ahorita sinceramente con esto de la pandemia y los nuevos, pues las nuevas evaluaciones por parte de Lusicán, como ya lo mencionó usted, pues estamos en espera ahorita de alguna plaza temporal, esperando que el próximo año nos toque definitiva. Es por eso que decidí tomar este congreso, ¿verdad? Para que nos ayude un poquito más en nuestro currículum. Muchas gracias por ese taller que nos va a impartir. De manera personal le agradezco. Gracias, maestro Javier. ¿En qué nivel educativo está laborando? Pues egresé de la Normal Superior del estado de Coahuila, entonces es secundaria y también he trabajado un poquito en bachillerato, en Covach, para ser exacto. Correcto, muchas gracias. De hecho, yo estaba como el de no sé si recuerdan ustedes una película ya muy viejita de Pedro Infante en el que decía uno de los protagonistas, ya viene vieja, ya me voy vieja, y se cambiaba de ropa, ¿no? Bueno, yo llegué a estar en esta situación porque tenía, como le decía, cubriendo de manera interina en primaria y después me trasladaba a una secundaria y luego me trasladaba a otra secundaria y después me iba a la escuela normal y después me iba a la universidad. Por eso decía, ya vine, ya me voy. Y es una situación
que va desgastando, ¿eh? Cuando uno tiene la edad de ustedes, 20, 22 años, 25 años, pues es hasta divertido, ¿no? Porque se conocen universos diferentes, ¿no? O sea, la población que se atiende en primaria es totalmente diferente a la que se puede atender en secundaria, aunque sean una diferencia en los años. Y la que se atiende en escuelas normales, pues usted lo dijo, maestro Javier, en esta tan prestigiada institución en Saltillo. Yo recuerdo que muchos de los compañeros de acá del norte, noroeste de la República, se iban a cursar en verano estas especialidades, ¿no? Y Saltillo era un referente, como lo era Nayarit y como lo era obviamente Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues qué mejor que estar compartiendo esas experiencias. Gracias, maestro Javier. Levantó la mano Isela Ivette. Adelante, la escuchamos con mucha atención. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Isalibet Hernández Sánchez. El lugar de procedencia es Osumas, es Chiapas. Actividad profesional, en sí estoy estudiando lo que es la licenciatura en educación primaria en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria, turno matutino de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y aprovechando le comento que como a partir de miércoles, jueves y viernes salgo a las 12:30 de la escuela, pues ahorita vengo viajando, por si ve que me salgo y vuelvo a entrar, porque se va la señal. Es todo, gracias. Muchas gracias, Isela. Ahorita le damos la palabra a los compañeros que están levantando la mano. Y sí, ahora sí que, como dice la frase, es el signo de nuestros tiempos, ¿no? Yo recuerdo que el año pasado, bueno, en este ciclo, en este semestre, me dieron la oportunidad en la escuela normal de trabajar. Bueno, la empecé, ya después me asignaron otra comisión, una materia que se llama las TIC y la inclusión, que forma parte, como le digo, de este plan de estudios nuevos de las escuelas normales 2018. Y recuerdo bien que una de las alumnas siempre se escuchaba así también, que como que iba manejando y iba trabajando, no sé si trabajaba de Uber o en qué consistía realmente su función, ¿verdad? Pero sí, todo el semestre se la llevó así en el carro. Yo le decía, hay que tener mucho cuidado, sobre todo por estas distracciones que pudiéramos tener. Y sí, o sea, es entendible lo que estamos viviendo, que a veces, a mí me ha pasado estar en la computadora atendiendo una videollamada, en un teléfono atendiendo algún aspecto sindical, por ejemplo, y en otro teléfono atendiendo una asesoría. Y sabemos que eso no es lo adecuado, ¿no? No podemos rendir como quisiéramos. Bien, creo que levantó la mano Fernando Larios. Lo escuchamos con mucha atención. Adelante. Hola, buenas tardes. Pues mi nombre es Fernando Larios. El lugar de procedencia es Baja California Sur. En mi actividad profesional soy profesor de la Escuela Normal Superior del Estado de Baja California Sur, profesor Enrique Estrada Lucero. Y estoy con grupos de quinto y séptimo semestre de la licenciatura de inglés. Correcto. También, maestro Fernando, es programa 2018, ¿verdad? Estas nuevas licenciaturas. Así es, programa 2018. Sí, y aquí sí habrá que, fíjense, le quiero y quiero compartir con todos estas experiencias ahora que le llaman habilitación docente, ¿no? Antes lo entendíamos como capacitación y superación profesional, ¿no? Yo recuerdo cuando se reformó el plan de estudio hasta el 2004, ¿sí? Es decir, ya les había dicho que yo me formé en un plan 1986 y hasta el 2004 se reformó. Es decir, que pasaron más de 12, 14 años, ¿no? Algo así. Y entonces nos encontrábamos que la capacitación era irse todo el semestre, o sea, todos los maestros de primer semestre a Ciudad de México y convivíamos con otros maestros de toda la República, no sé si le tocó ese tipo de capacitaciones, en donde, por ejemplo, estaban todos los maestros que iban a atender la materia de la práctica docente. Y eran todos los maestros de México y estaba la antología y se vivenciaba lo que era esa asignatura.
A mí me tocó ir en tercer semestre y en cuarto semestre. Digo que como mi área de especialización son problemas de aprendizaje, había una materia que se llamaba así, atención educativa a alumnos con problemas de aprendizaje, y nos tocó convivir con muchos compañeros de la República y estar viendo cuáles estrategias enriquecían a la materia. Resulta que ahora con este nuevo plan de estudio 2018, las habilitaciones han sido un tanto sui generis, así le quisiera yo mencionar, porque resulta que no podemos hablar de una capacitación en forma. No sé cuál ha sido la experiencia con ustedes, y sobre todo en una licenciatura que creo que exige mucho más, porque según tengo entendido, el maestro Fernando nos aclarará, las clases se tendrán que dar en inglés, maestro Fernando. Algunas de ellas sí se tendrían que dar en inglés, no necesariamente todas, pero sí, la mayoría. Correcto. Pues bienvenido, maestro. Gratas Gracias. experiencias. Tiene la mano levantada Paola Montserrat. La escuchamos con atención. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paola Montserrat Coutinho Chacón. Soy del estado de Chiapas. Actualmente soy estudiante de la licenciatura en educación primaria en la normal del estado de Tuxtla Gutiérrez. Muchas gracias, Paola. Yo recuerdo bien una maestra que tuve en la licenciatura que me decía, ya, ustedes son docentes, ya considérense docentes. Y sí, porque, fíjense, esta comparación, dicen que las comparaciones son muy odiosas. Yo siempre he comparado mi trabajo en la escuela normal con mi trabajo en la universidad. Y como les comentaba al inicio, en esa parte de mi presentación, imparto materias o asignaturas, como quieran nombrarla, en licenciaturas que van formando para ser docentes en matemáticas o en español, o que están trabajando para la asesoría psicopedagógica. Y siempre han repuntado ya en la práctica y ya como docentes en servicio, los maestros normalistas. Siempre la experiencia que no sé en qué consista, o sea, sé que hay una gran identidad y tenemos bien puesta la camiseta de los normalistas, ¿verdad? Pero también los universitarios, yo cuando canto con mucho orgullo el himno de la universidad, o sea, me apasiona tanto lo que representa, ¿no? Pero hay una diferencia en el normalista y en el universitario. A lo mejor genera un debate aquí, pero bueno, es parte de... Muchas gracias, Paola, bienvenida. Tiene la mano levantada Paulina Lisset. La escuchamos, por favor. Buenas tardes, soy Paulina Lisset Prisetur, soy de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Pues ahorita estoy estudiando la licenciatura en educación primaria de acá del estado de Chiapas, en la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria de Tuxtla Gutiérrez. Gracias. Correcto, muchas gracias, Paulina, bienvenida. Sí, yo pienso que decía un maestro de la universidad, el ingeniero Arturo Carrillo, todavía recuerdo ahí la parte que nos decía, ¿no? Que los profesores nos alimentamos y nos conservamos, bueno, no sé si nos conservemos jóvenes, pero sí nos mantenemos al día con esta interacción que se hace con los estudiantes, ¿no? Imagínense los maestros que todas sus 30 años de servicio trabajan o trabajaron para preescolar, por ejemplo, o para primaria, etcétera. Bien, Saraí Jiménez tiene la mano levantada. Adelante. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Saraí Eunice Jiménez de la Cruz. Soy del estado de Tabasco. Soy estudiante de séptimo semestre de la Escuela Rosario María Gutiérrez Esquilsen, licenciatura en educación primaria del estado de Tabasco. Muchas gracias, Saraí. Bienvenida y mucho gusto. También otra bellísima entidad de nuestra... Bueno, ahora sí que todo México es bello, ¿no? He tenido la oportunidad de conocer algunas entidades, no todas, pero hubo un momento en el que pudimos
viajar por lo ancho y lo largo de la República Mexicana. No sé si alguien más quiera participar, ya no veo manos levantadas. Si alguien quiere prender su micrófono. A Cristina, Belén, adelante. La escuchamos con atención. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristina Belén Núñez Palacios. Igual yo soy de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria del Estado de Chiapas y curso el 5º semestre. Mucho gusto, Cristina. Bienvenida, Cristina Belén. Sí, y estos espacios que nos brinda CRESUR con los congresos que ya se han vuelto tradición de hacer estos intercambios, ¿no? Y platicar lo que estamos haciendo en cada uno, yo digo, desde las aulas nuestras de cada día, ¿no? Es una experiencia maravillosa. Yo sigo fascinado con la docencia, me entusiasma cada vez estar en ella, ¿no? Bien, no sé si hay otra participación, sino para avanzar en el tema de hoy. No veo ya manos levantadas. Voy a revisar de todos modos. Ok, entonces, sí, ya no hay manos levantadas. Ah, sí, Cristal Angélica, no sé si te quedó la manita levantada o... Sí, maestro, buenas tardes. Me toca, me llamo Cristal Angélica Robles Córdoba, soy de la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez. Mi licenciatura es la de Educación Especial, la última generación, y el nombre de mi institución es la Normal del Estado, turno vespertino. Gracias. Gracias, Cristal. Fíjese que ahí en esta también se genera, yo creo que la educación genera muchos debates, ¿eh? Ahorita le doy la palabra al maestro Eric Trujillo. Sí, cuando se da el cambio de estar en la licenciatura en Educación Especial a la famosa LIE, Licenciatura en Inclusión Educativa, algunas escuelas normales dijeron, ¿cómo es posible cambiar? Y sí, yo critiqué de forma muy ácida los nuevos programas, sobre todo el de la LIE, porque usted sabe muy bien que una licenciatura debe tener una cantidad de créditos, ¿sí? Y entonces la LIE tiene menos créditos que cualquier licenciatura. Bueno, pues será cuestión de poner a consideración a los diseñadores curriculares. Eric Trujillo, adelante. Sí, buenas tardes, maestro. Mi nombre es Eric Trujillo Suriano. Soy de la Escuela Normal del Estado, turno vespertino del Estado de Chiapas. Mi licenciatura es licenciatura en Educación Especial y al igual estoy impartiendo mi servicio social en una USAER. Correcto, muy bien. Esta reorientación que se dio en el 93, ¿no? Donde antes se hablaba en educación especial de grupos integrados, tanto el A y el B, escuelas de educación especial. Bueno, aquí en la entidad se trabajaban lo que eran los laboratorios psicopedagógicos, que laboraban en turno alterno para poder atender, si el alumno iba en matutino, atender el vespertino. Paola Rubí, adelante. Mi nombre es Paula Rubí Pérez Mechún, soy del estado de Chiapas y ahorita estoy en la licenciatura de Inclusión Educativa, partiendo del 5º semestre, en la Normal del Estado de Tuxtla Gutiérrez. Correcto, yo ahorita imparto, no sé si llegaron a escuchar, imparto una asignatura en 5º semestre que habla sobre las dificultades en la comunicación y aunque yo les digo a mis alumnos, no se están formando como especialistas en audición y lenguaje, por ejemplo, ¿no? Como fue el esquema anterior, pero sí tienen esta noción para poder canalizar hacia el especialista, al foniatra o al especialista en lenguaje, esas características que van observando en sus alumnos. Gracias. Paola Rubí. No, ahorita ya participó, sí es cierto. Viridiana Yapa, perdón. Buenas tardes, soy de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, soy estudiante de la Escuela Normal del Estado, de la licenciatura de Educación Especial y ahorita estoy dando mi servicio en CAPEP, aquí en Tuxtla.
Correcto, también esta instancia que sigue vigente, ¿no? CAPEP es en relación a educación preescolar, ¿no, Viridiana? Sí, así es, preescolar. Correcto, muy bien. No sé si alguien más tenga la mano levantada o quiera participar. Y de no ser así, pues entonces continuamos con este taller. Este taller, fíjense que busca, entre otras cosas, esto que encontramos en los planes de estudio, que curiosamente yo digo que hay que reforzarlos en ciertos sentidos, ¿sí? Y sabemos que hay trayectos que se han diseñado cuidadosamente. Ya podemos identificarlos incluso en las mallas curriculares, que también ahí es otro debate, ¿no? Algunos dicen, no, es que dilo como tal, es una currícula, o es un mapa curricular, o es una malla curricular. Bueno, en fin, pero sí habrá que puntualizar estos aspectos. Bien, en este taller estaríamos trabajando 3 sesiones. El día de hoy estaríamos abordando la primera de ellas con la temática la inclusión educativa y la familia, que también se va generando esta polémica de que por qué la licenciatura en inclusión educativa, por poner un ejemplo, no debía llamarse licenciatura en educación inclusiva, y por qué en ocasiones se habla de inclusión educativa y en otros se habla de educación inclusiva. Entonces ahí pareciera un trabalenguas, pero bueno, hay sus razones. La segunda sesión estaremos trabajando la escuela ante los derechos humanos. Recordaremos que desde 1948 la Organización de las Naciones Unidas declaró la educación como un derecho humano, ¿sí? Entonces, esta parte de la política educativa internacional tiene que estar repercutiendo, en la política educativa nacional. Muchas veces decimos, es que son programas sexenales, es que el partido en el poder pues ya desechó las propuestas educativas, pedagógicas de sus antecesores. Y no, o sea, viene de todo un sustento filosófico, pedagógico, pragmático a nivel internacional. Y entonces se van armonizando a partir de estos lineamientos. Por ejemplo, ya en las más recientes reformas al artículo 3º constitucional, aparte de agregarle las características de calidad, se está hablando también de que sea una educación inclusiva, que sea un derecho. Si recordarán en las anteriores textos del artículo 3º decía, la educación tenderá al desarrollo armónico e integral de los individuos, ¿eh? Bueno, ahora es, sí, pero con calidad, porque hay estándares internacionales que así lo marcan y nos lo evidencia tanto en su momento cuando se trabajó los famosos pruebas de enlace, de Planea, pues la todavía actual PISA, etcétera, etcétera. Pero sin dejar de lado que la escuela debe de atender este derecho humano. Y en la sesión 3, que estaríamos allá en el viernes, estaríamos abordando la comunidad escolar y el fomento de los derechos humanos. Déjenme decirles que como parte de evaluación de este taller, nos indica CRESUR que se debe de elaborar de forma individual un documento, un producto que muestre la evidencia de estas 3 sesiones. Y no es más que un ensayo, ¿no? Es decir, un ensayo con una introducción, un desarrollo y una conclusión con las características que se han manejado durante todos estos espacios de formación. Creo que desde la secundaria se están pidiendo ensayos y todo ello, ¿no? Bien. Bien, les voy a pedir que ingresen a esta dirección www.menti.com/YEMXAIZ38V, toda esa dirección, o
Si tienen en su teléfono celular la aplicación para leer códigos QR, pueden escanearlo y ya que les muestre la dirección, ingresar a ella. Entonces, mientras voy a dejar vamos a cambiar. Ya, profe. ¿Ya ingresaron? Ok, entonces vamos a activar aquí la cuestión del internet, que creo que es uno de las limitantes para la parte de llevar a cabo esta. Bien, pueden también ingresar el código 3928, de compartirles la pantalla para que ustedes vayan. Ok, algunos de ustedes están escribiendo su Profe, respuesta. Sí, adelante. en ese caso, por ejemplo, me aparecen tres, ¿cómo se dice? Tres opciones. Ajá. Sí. Sí, ¿Pongo la ustedes, misma palabra en las tres o pongo una palabra distinta por cada? si quieren poner una palabra distinta, no, la aplicación nos permite que podamos limitarle al participante una o dos o tres, pero aquí lo que nos enriquece es esta perspectiva que cada uno tiene en cuanto a una temática, en este caso, en cuanto a educación inclusiva, ¿sí? Entonces, miren, déjenme compartirles, compartir esto y vamos a compartirles la. Ok, ahí se está formando, de acuerdo a la participación de cada uno de ustedes, estas ideas que van hablando sobre algunos aspectos que se siguen utilizando, aunque el discurso haya cambiado, ¿eh? Déjenme decirles que hay algunos autores que en lo personal a mí me fascina estarlos leyendo y releyendo porque nos van abriendo estos nuevos panoramas. Van aportando cuestiones como la aceptación, como la integración, la diversidad, la inclusividad, los derechos, la colectividad, la adecuación, el conjunto, la libertad, el respeto. Entonces, esta es a partir de la perspectiva de quienes nos encontramos en educación, ¿sí? Porque si vemos la perspectiva desde quienes ven, dice, comenta una maestra compañera de la escuela normal y siempre cita obviamente al autor, todo es de acuerdo con el cristal con el que se mira, ¿sí? Entonces, es diferente mi perspectiva si, por ejemplo, yo soy profesor, ¿sí? ¿Por qué? Porque en mis aulas yo voy recibiendo alumnos y esto va en aumento, ¿eh? Yo recuerdo cuando empezamos en básica, en educación superior, se llegaron a presentar uno o dos casos. Por ejemplo, cuando laboraba en la Facultad de Ingeniería, allá por los años 90, hasta el 2009, trabajamos 19 años con ellos, las instalaciones de esa facultad es un edificio de 4 pisos. Entonces imagínense que le tocara en el 4º piso y no tenían elevador, eran nada más escaleras. Le tocara a un chico con discapacidad motriz. Bueno, en aquel entonces nada más decíamos, era un alumno con silla de ruedas. No alcanzábamos a dimensionar que él tiene una discapacidad motriz, o algunos decían una discapacidad motora. Entonces, se veían escenas como esas, 2 compañeros o 3
cargando en peso la silla del compañero y subiéndolo al tercer piso, cuarto piso. Entonces, desde ese momento, fíjense nada más, ¿estamos hablando de aceptación? No. ¿Estamos hablando de integración? Tampoco. ¿Estamos hablando de un derecho? Bueno, se pudiera entender porque se le apertura la oportunidad de estudiar una licenciatura y entonces decimos, sí, estamos cumpliendo con. Bueno, esa es una muy rápida anécdota. Después, en otra institución donde yo también trabajé en la misma Universidad Autónoma de Baja California, fue la facultad, bueno, ahorita ya es facultad, en aquellos entonces era Escuela de Contabilidad y Administración. Y ahí se trabajaban materias porque había una licenciatura en informática o algo así, ¿no? Entonces, también se vivió esa experiencia en donde el alumno con discapacidad motriz también, pues lo ubicaban en un segundo piso. Entonces, sus compañeros hicieron todo el trámite, hicieron valer este derecho, por aquí lo escribieron, el derecho, y dijeron, oye, pero ¿cómo vas a pasar esta, o vas a dañar esta situación en el alumno haciendo lo que requiere ayuda para subir a un segundo piso? Bueno, después de eso, algunas instituciones hicieron el esfuerzo por instalar elevador para personas con discapacidad. Entonces, si se fijan, situaciones que quedan ahí en la historia, pero se siguen presentando. En educación básica es más común, ¿eh? Yo recuerdo el caso de un alumno que incluso me agrada mucho invitarlo a que platique su vivencia. Él, de nombre Jesús Arrequín, y aparece en el centro La Aceptación, que él dice, es que se notó que Jesús Arrequín estuvo en tales escuelas porque en cada una de esas escuelas se fueron construyendo rampas, ¿sí? Y bueno, o sea, estamos cambiando el discurso, estamos pensando en que el problema en cuestión de inclusividad no es en el alumno, sino que es en las barreras con las que se enfrenta, ¿no? ¿Cuántas ocasiones conocemos de compañeros que solicitan trabajo y resulta que no, por su condición de discapacidad se le rechaza? Entonces, bueno, ahí encontramos esta nube de palabras que ustedes construyeron en cuanto a la aceptación, en cuanto a la integración, en cuanto a la humanidad. Fíjense qué interesante esta aportación que hicieron sobre la humanidad, sobre el derecho. Me gustaría que uno o dos de ustedes nos compartieran su sentir en cuanto a esto de qué significa para ti educación inclusiva. Y aquí ya no nos limitaríamos a una palabra, sino ya a una expresión un poquito más extensa. Quien guste participar, adelante. Adelante, Paola Rubí. Escuchamos con atención. Pues para mí la educación inclusiva es la que parte desde las necesidades del aprendizaje de todos los niños, niñas, jóvenes, adultos, que se encuentren y que responde e identifica a esta parte de los grupos vulnerables, ¿no? Para darle una atención más radical a la diversidad y para poder fomentar esto de ya no a la marginación, a la exclusión social, ¿no? Que básicamente esto es lo que se está queriendo cambiar hoy en día. Sí, y gracias, Paola Rubí. Y recordemos que ha habido documentos normativos, ¿eh? Y aquí quizás el taller no tenga esta función de hacer este recuento histórico, como les decía al principio, en donde sí, hubo una primera declaración de educación para todos, en 1990, imagínense, ya pasaron 31 años, ya van para los 32 Sí. años de una educación para todos. Y entonces se decía, al 2015 se deben de cumplir estos objetivos.
Sí, se está viendo la nube de palabras ahí en su pantalla. Disculpen mi... Sí, sí se ve. Ah, perfecto, gracias. Entonces, después de ahí se dan los eventos de Salamanca, España, en 1994, en donde se dice, ok, hay que pensar en educación especial. Adelante, Javier, escuchamos con atención. Gracias, profesor José María. El término educación inclusiva, de acuerdo al poquito de experiencia que se ha tenido, ¿verdad? O que voy teniendo en diferentes niveles, no era muy común utilizar este término. Estábamos enfrentando ese tipo de situaciones con los alumnos, pero no se le había dado ese término. ¿Por qué le comento esto? Porque la inclusión para mí es como algo universal. Es decir, cada alumno puede tener características diferentes, manera de pensar diferente, vestirse diferente, en fin, muchas cosas. Pero algo tan sencillo que yo enfrentaba en el aula era cómo a veces ni siquiera podíamos contar con un mesabanco para alguien que fuera zurdo, pues ya era un pequeño problemita. Y en ese tiempo nos mencionaban mucho que el profesor debe de saber manejar las situaciones que hay en el aula. Es decir, nosotros darle respuesta. Pero también en ese momento no contábamos con congresos, cursos, información de cómo enfrentar esa situación. Entonces, ahora sí que la cabeza se nos hacía, no sabíamos qué hacer ante esas situaciones, por algo sencillo. Luego nos llegaban alumnos con algún tipo de capacidad diferente, porque ahorita nos dicen que ya no debemos decirle con una discapacidad. Entonces, también nos empiezan a jugar con los conceptos o los términos correctos que debemos emplear. A veces nosotros se nos hacía fácil decir a alguien, es que es ciego. No, es que ya no le vas a llamar ciego, le vas a llamar, no sé, invidente, por ejemplo. O todo ese tipo de cosas empieza a jugar con nuestro cerebro, nuestra cabeza, pero es por falta de información y de la experiencia que vamos a ir adquiriendo día con día. Por eso yo lo veo como algo universal. Y ni hablar de la vestimenta, ni hablar de si maneja algún tipo de dialecto. Por ejemplo, aquí en Chiapas se da mucho lo que es la lengua materna. Así vagamente les comento, por ejemplo, yo ahorita estoy en un curso de lengua materna aquí donde vivo y lo hice con esa finalidad de conocer un poquito algunos términos de palabras, por si en algún momento me enfrento yo a eso, sé cómo lo puedo manejar, pero sí es algo, ahorita podemos decir que está muy de moda se le puede decir porque es lo que está abarcando la educación en cuestión de inclusión educativa, pero sí, ya ve que también ya hay un marco de referencia o un marco en cuestión de la inclusión educativa donde nos manejan todos los ejemplos que pueden haber para que estemos excluyendo a algún alumno, ¿verdad? Así de manera general lo comento y gracias por darme la palabra. Al contrario, maestro Javier, creo que, como le decía al principio, son diferentes perspectivas que las que tenemos. Por ejemplo, los compañeros que están en formación, ellos están viviendo esta nueva modalidad, porque como les decía, sí, bueno, el caso de los compañeros que están todavía en la licenciatura en educación especial, tienen una visión diferente a quienes están en la nueva LIE y que dicen que para el siguiente año debe haber una reforma a este plan y programa de estudio, plan y programas de estudio. Y sí, o sea, anteriormente los términos válidos eran, pues es que es un tontito, es que, mira, es idiota, mira, es imbécil. Y ahorita los escuchamos y realmente ofenden. Por eso yo decía, ¿desde qué perspectiva estamos viendo a la educación inclusiva? Porque si, por ejemplo, si yo la veo desde la perspectiva de mi sobrina, que por cuestiones pues ahí de complicaciones del embarazo, ella nació a los 6 meses. Y a los 6 meses sabemos bien, aunque no tengamos los conocimientos plenos de la medicina y de la biología, pues sabemos muy bien que a los 6 meses no se alcanzan a formar todos los órganos. Y en el caso de ella, el nombre de Yanira, por cierto, su afectación quedó en el oído. Entonces, ella tiene una discapacidad auditiva. Y
se buscó aquí en la localidad ingresarla a un centro de atención múltiple. En aquellos entonces, recuerden que, o hago esta especie de historia, que anteriormente los centros de atención múltiple atendían por discapacidad, es decir, todos los alumnos con discapacidad visual en este centro. Bueno, así se manejaban en nuestra entidad, ¿eh? Todos los alumnos con discapacidad auditiva en este otro centro. Todos los alumnos con discapacidad motora en este otro centro. Y entonces aquí había un centro que se llamaba Instituto Pedagógico Auditivo Oral, de nombre IPAO. O sea, la nomenclatura era, o el conocimiento era, es IPAO. Entonces, en este Instituto Pedagógico Auditivo Oral se recibían alumnos con discapacidad auditiva. Entonces, se ingresa a mi sobrina a este centro, ahora Centro de Atención Múltiple César Prieto Larriba, que debe atender a la diversidad, porque aquí lo mencionaron en esta nube de palabras, aparece allí en amarillo y casi al centro la diversidad. Y entonces, el primer paso es la familia debe de aprender lengua de señas mexicana. Ese es el primer paso. O sea, si vamos a estar apoyándonos en un centro de educación especial, donde se va a intentar hacer exclusivo, pues se debe de aportar y hacer este gran esfuerzo de decir, ok, comunicarme con mi hija, con mi sobrina, con mi familiar, de esta forma. Curiosamente, ya después llegó a cierto nivel en donde no tuvo que continuar en otra escuela y tenemos aquí la fortuna o desfortuna, como lo quisiéramos ver, que somos frontera con California. Y entonces mi hermano, papá de mi sobrina, opta por llevarla a una escuela americana. Y curiosamente nos encontramos que mientras que nosotros en México hablábamos de integrar y después de incluir y de dejar de lado la atención personalizada, pues no, es regresar a atender la necesidad que presenta este alumno. Bueno, son perspectivas diferentes, ¿eh? Gracias, maestro Javier. ¿Alguien más que quiera aportar para pasar a la siguiente diapositiva que nos compete el día de hoy? Siempre le digo a mis alumnos de licenciatura o de posgrado, no los oigo como la película del Rey León, no te oigo, Pumba. Adelante, con toda confianza. ¿Qué significa para ti educación inclusiva? ¿Qué compromisos lleva estar hablando de estos aspectos, esta inclusión educativa y ahora de personas con discapacidad o personas que presentan barreras para el aprendizaje y la participación u otra condición? Bien, déjeme dejar de compartir esta diapositiva y entonces estaríamos bien. Fíjense que déjenme compartirles esta nota que salió hace un buen tiempo. Fernando Larios, ¿me puede apoyar con la lectura del título de la nota? En donde empieza, no las palabras en americano, sino sobre los niños. Sí, dice, los niños con discapacidad no deberían nacer, solo son un estorbo, indicó una funcionaria de la SEP. ¿Qué tal? Es una nota real, ¿eh? Nada más que yo la puse ahí en una especie de periódico para hacerla más atractiva, ¿no? Pero de entrada, fíjense nada más, fíjense cómo como decía el maestro Javier, cómo esta falta de información nos está orillando a ser exclusivos, o sea, a excluir. Entonces dice, los niños con discapacidad no deberían nacer,
No conozco su realidad, pero casi pudiera tener la certeza de que en la familia de cada uno de nosotros hay alguna persona con discapacidad. Entonces, imagínense que nos diga, y sobre todo una funcionaria de la Secretaría de Educación Pública, quien debe de abogar por la inclusión. Y no nada más dice, no deberían nacer, son un estorbo, solo son un estorbo. Qué lástima, ¿no? Qué lástima, dice, los colegios y escuelas deben encontrarse libres de niños con problemas de discapacidad, ya que lo ideal es tener un niño bien y en óptimas condiciones cognitivas. Hizo el comentario una titular de la Secretaría de Educación Pública, Marisol Alamilla Betancourt. Bueno, ahí está, cercano de algunos de ustedes ahí del sur de la República, ¿no? Y entonces, pues nos damos cuenta que esta persona, pues no tiene ni la menor idea de lo que es la educación inclusiva. No tiene ni la menor idea de que o lo ignora, o se hace de la vista gorda, como decimos coloquialmente, o no quiere enfrentarse al problema, porque pues esta situación como les decía, no sé a qué se deba. Por ejemplo, aquí en la localidad se da mucho el aumento de nacimientos de niños con TEA, con trastorno del espectro autista. Entonces, se está haciendo el estudio de si esto está afectando, por poner un ejemplo, aquí en la región del Valle de Mexicali, tenemos una planta geotérmica que durante las 24 horas exhala vapor de la tierra. Ustedes van pasando por ahí por la carretera y se ven las fumarolas, ¿no? Entonces, no sabe si eso está generando el incremento en este tipo de trastornos. Y esta funcionaria realizó el comentario discriminatorio en contra de los niños que lleguen a tener alguna discapacidad. Fíjense nada más todavía. No deberíamos dar apoyo a este tipo de niños con discapacidad, ya que más que un apoyo, este es un gasto que les quitamos a los niños sanos. Y también aquí se genera esta discusión de, bueno, ¿dónde está la normalidad? ¿Qué significa que tú seas normal o que yo sea normal? ¿Qué significa que tú seas regular y yo sea irregular? ¿Qué significa que tú necesites apoyo o que yo no lo necesite? Y entonces dice, los niños con alguna malformación o discapacidad no deberían ser admitidos en esta sociedad, ya que no aportan absolutamente nada, sino que por lo contrario, simplemente generan un gasto, el cual yo no le veo que tenga algún beneficio. Me gustaría escucharlos. ¿Qué opinan sobre esta primera parte de la nota? Porque vienen otras dos más ahí, pues, haciendo referencia a lo mismo. Adelante, Paola Rubí. Escuchamos con atención. Pues para mí aquí yo veo un gran problema que, bueno, ahí como dice que es funcionaria de la SEP, ¿no? Y el problema es de que se difama esta mala información y que personas que probablemente tenían esta ya parte de que las personas con discapacidad probablemente puedan o no tener una educación, derechos y todo, y al tener esta mala información, hace a que también las personas puedan tener una exclusión más, con este tipo de grupo de personas vulnerables, porque básicamente las personas con discapacidad son personas vulnerables, ¿no? Y que se está tratando de querer cambiar toda esta manera, estas formas de, empezando por el lenguaje inclusivo, empezando por cómo uno se puede ir concientizando, vaya, porque para poder cambiar estas perspectivas,
pues debe uno de concientizar, empezar a hablar y empezar a dar una cierta información adecuada. Y en este caso, pues sí me causa una cierta molestia, que de hecho sí lo llegué a ver, me acuerdo todavía. Y en este caso, yo pues igual tengo un hermano con discapacidad y pues verlo es como que te llega, ¿no? Y pues es lamentable saber que realmente sí hay personas que piensan eso, tienen esa perspectiva y como una vez una maestra nos lo dijo, por más que estemos en un aula aquí, por ejemplo, dando 5 o 7 horas de una clase de inclusión y y concientizar a las personas y todo, pero de estas, por ejemplo, 30 personas, cada uno va a tener la información como quiere, ¿no? Cada quien va a tener su perspectiva y eso no se lo vas a poder cambiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ella, por más que le estén diciendo de la inclusión, por más que le estén fomentando la información de lo que tiene y lo que se debe ya de cambiar, pero si realmente no lo quiere, pues ya queda de uno, ¿no? Entonces, pues sí es un de qué batallar, vaya, porque pues lo que se quiere es de que se entienda de que todas las personas pues tenemos varias identidades, ¿no? Y que se determinan por muchos aspectos, por ejemplo, como es el género, la edad, la ubicación, la raza, la etnia, incluso la religión, ¿no? La discapacidad y orientación sexual, etcétera, ¿no? De que estos son tipos de grupos en los que nosotros debemos de incluirnos, ¿no? Y pues es un gran trabajo. Desde mi perspectiva es un gran trabajo y que va a conllevar demasiados, o sea, sí, desde 1990 se ha estado fomentando y todo, y que llevamos casi ya 30 años básicamente, y que no hemos podido hacer un cambio, pues sí va a llevar otros 30 años quizá más, o si no es que más, y por eso seguimos probablemente en la parte de la integración y más en la inclusión, pues seguimos en pañales, ¿no? Es correcto, Paola Rubí. Y sobre todo, bueno, hay una declaración de Incheon que dice Educación 2030, es decir, que todavía se amplía el plazo para ver si al 2030, quienes se encuentren todavía en este plano y en servicio, se haya logrado la inclusión. Gracias. Adelante, Javier, escuchamos con atención. Pues muy interesante el artículo y 3 cosas muy claves en esto. La primera, desgraciadamente, sabemos que funcionarios que llegan realmente a tener estos puestos educativos realmente carecen de preparación, aparte de información. Entonces, por eso es que ellos no saben ni tienen idea de lo que están hablando, primero, una. La segunda, pues, a lo mejor se escucha ahora sí que un poquito también erróneo de mi parte, pero considero que esta funcionaria, principal discapacidad que tiene ella es pues cerebral, porque al no darse cuenta de lo que está diciendo, no solo está englobando a un niño de cierto lugar, sino está englobando, ahora sí que si hablamos a nivel República Mexicana, de todos los mexicanos. Y si hubiera estado yo en ese momento, le hubiera contestado una simple comparación. Tenemos los Juegos Olímpicos. ¿Quiénes son los que ganan más medallas en la actualidad? Es algo muy triste ver que las personas ahora sí que contamos con todos nuestros órganos, con todo nuestro cuerpo, con todas nuestras facultades al 100%, que así lo creemos nosotros, y no puedan desempeñar algo en lo que se están preparando. Cuando vemos que estas personas que de cierta manera son un poquito aislados o discriminados, obtienen mejores resultados. Y yo creo que tanto los compañeros que están ahorita por terminar cierta licenciatura, maestros que ya están trabajando en otros niveles, nos damos cuenta cómo esos alumnos nos sorprenden en su forma de ser, en su forma de pensar y a veces hasta en su forma de aprender. Y ya ni hablamos de las emociones también que nos transmiten estos niños o estas niñas en diferentes niveles educativos, ¿verdad? Ese es mi comentario, gracias. Gracias, maestro Javier. Fíjense, me hicieron recordar una breve anécdota. Yo actualmente, después de andar en todos estos centros educativos,
como docente. Actualmente nada más estoy adscrito a la Escuela Normal, a la Benemérita Escuela Normal Urbana Nocturna del Estado, aquí en Baja California, a la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la Universidad Autónoma de Baja California y a la Escuela Secundaria Estatal número 87, que tiene por nombre Educación. Y entonces en la escuela secundaria, recuerdo hace algunos ciclos escolares, sabemos que en los centros educativos es común la rotación de directivos, ¿no? Entonces en aquel entonces estaba una maestra, creo que de nombre María Jesús, y mi memoria no me falla, y me pidió que le apoyara con un alumno con discapacidad motriz, segundo grado de secundaria, es decir, 13, 14 años dependiendo, ¿no? Y cuando empiezo a trabajar con él, encuentro que a él le llama mucho la atención toda la cuestión de Harry Potter, ¿no? Entonces, es la manera como yo hago el clic y sigo diciéndolo, el conductismo no ha muerto, ¿no? Es decir, utilizar alguna serie de recompensas para apoyar a este chico y lograr algunos avances significativos. Entonces, yo lo atendía en un cubículo cercano a la dirección, y ese cubículo tenía, era una parte de biblioteca y luego al fondo tenía un sanitario. Entonces, yo lo tenía que ayudar a él hasta llevarlo al sanitario porque su discapacidad le comprometía mucho el movimiento. Entonces, cuando lo llevo, imagínense un chico de 14 años, no sé cuánto pesaría en ese entonces, si unos 80 kilos, algo así, ¿no? Porque sí era un poquito robusto. Y lo trato de sentar en la taza y se me resbala. Entonces, lo que hacemos, tanto él y yo, nos apoyamos en el lavabo del sanitario y atenúa la caída. Obviamente el lavabo terminó hecho pedazos y ya nos reincorporamos, esas sus necesidades y regresamos a la actividad. Entonces terminó y le informo a la directora y le comento lo sucedido, pasó esto. Entonces yo le digo, creo que vale más la integridad de nuestro alumno que un lavabo. O sea, el lavabo lo podemos reponer. O sea, se hace el esfuerzo y se compra, ¿no? Y se instala. Pero, ¿qué hubiera pasado si el alumno se hubiera golpeado la cabeza o la espalda o no sé? Ya, esas situaciones son las que se tienen que hacer prevalecer la dignidad de la persona. Y miren, continúa la nota, ¿eh? Dice la nota, estoy totalmente en contra de que el nacimiento de estos niños no sea permitido. En primera medida, no deberían permitir a los padres tener niños con discapacidad si ellos mismos no pueden solventar los gastos para que los pequeños lleven una vida digna. Y nos damos cuenta que anteriormente se hablaba de 4 principios, que era la sectorización, es decir, que las escuelas especiales deberían de estar en donde se necesitaban, ¿no? Y tristemente, la realidad es otra, porque el padre de familia, la madre de familia de escasos recursos, tiene que tomar 1 o 2 autobuses para poder llegar a la colonia donde se encuentra esta escuela especial. Entonces, nos damos cuenta que estos gastos se requieren y por lo tanto siguen el absurdo el comentario de la funcionaria pública. Y esto pues ya incluso lo pudieran ver en YouTube. La funcionaria de gobierno ha señalado que tenemos 1,5 millones de habitantes y tenemos una cantidad mínima de niños con estas necesidades educativas especiales. Acuérdense que el concepto necesidad educativa especial va aparejado al de integración. Y en este nuevo discurso de inclusión, tendríamos que desecharlo, el famoso NE, y aperturarnos a empezar a conocer sobre estas barreras para el aprendizaje y la participación, o conocidas como BAPS.
Lo que menos queremos, termina esta parte de la nota, nosotros como Estado, es tener un niño que simplemente no aporta nada en nuestra comunidad y que al contrario provoca pérdida. El sector salud es un gran aliado, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está ya la parte de la nota y está el enlace ahí. También se los puse para que si quieren acceder a él con más calma, ¿no? Bueno, para continuar, me gustaría que, y sobre todo pensando en esta evidencia que nos pide CRESUR para extender la constancia de participación en el taller, que pudiéramos, entre otras cosas, ir anotando lo siguiente. Primero, que vayamos registrando en el apunte en nuestro cuaderno o en nuestra computadora, como ustedes quieran. Primero, ¿qué es la inclusión educativa? ¿Sí? Eso lo tendríamos que registrar ahí en nuestro texto, porque si el taller habla sobre estos aspectos de inclusión y equidad en el aula y en la escuela, pues entonces el punto número 1 es ¿qué es la inclusión educativa? ¿Sí? El punto siguiente, características o indicadores que posee. Lo tocaron hace ratito en el comentario de que la inclusión no nada más se tiene que centrar en las personas con discapacidad, sino que tendríamos que abrir un rubro que diga grupos vulnerables. Y aquí entrarían lo que ya acertadamente mencionaron: personas con discapacidad, cuestiones de género, cuestiones étnicas, cuestiones, incluso hasta los adultos mayores, entran en este apartado. Hay una rama que se llama androginia, donde se establece cuáles son las pautas educativas para los adultos con estas características, ¿no? Entonces, también aquí se tendría que estar considerando estas características o indicadores que posee la inclusión educativa. El punto número 3, ¿cómo puede atenderse? Fíjense, viene, ¿cómo puede atenderse? Si bien es cierto que desde la reorientación de los servicios de educación especial, que se crean estas unidades de servicios de apoyo a la educación regular, estos centros de atención múltiple, estos centros para la atención de educación preescolar, estas unidades de orientación, estos famosos CRIE, que no sé si todavía funcionan en algunas entidades, y todos estos recursos que se tienen que echar a la mano para resolver este punto fundamental, y creo que es la tarea pendiente en educación inclusiva: ¿cómo puede atenderse? ¿Sí? El siguiente punto tiene que ver con qué conceptos caracteriza a cada uno de estos apartados. Es decir, si por ejemplo, la clasificación está muy clarita, se tiene que hablar, si estamos hablando de personas con discapacidad, se tiene que hablar de 4 áreas: la discapacidad intelectual, la discapacidad motriz, la discapacidad auditiva y la discapacidad intelectual, auditiva, motriz. ¿Y cuál me falta? Díganme. Intelectual, auditiva, motriz y visual. Visual, gracias. Muchas gracias. Y entonces ahí, por ejemplo, si nos vamos a la cuestión de la discapacidad intelectual, estaríamos planteando una serie de síndromes y de trastornos que entran como parte de esta gran categoría de discapacidad intelectual. Por ejemplo, síndrome de Down entra en la categoría de discapacidad intelectual. Mutismo selectivo entra también en la discapacidad auditiva, probablemente. Los trastornos de espectro autista también tienen esta parte de la categoría en la cual tendríamos que ubicarlo. Y creo que un punto con el que
pudiéramos cerrar esta primera parte de la sesión 1 es, y entonces, ¿cuáles son las diferencias entre integración e inclusión? ¿Cuáles serían las diferencias más notorias entre integración e inclusión? A mí me gustaba mucho bueno, no les comenté todavía, pero hay algunos autores que hay que siempre volver a ellos, ¿no? A recurrir a ellos. El obligado, si se está hablando de educación inclusiva, es Ainscope, porque a través de un documento que elabora y otro personaje, nombre Bots, dicen, se debe de identificar como un índice de inclusión. Y eso me hace recordar un trabajo de investigación que hice hace algunos meses en cuanto a, yo me cuestionaba sobre las prácticas docentes en el nivel de educación secundaria, en el que yo trabajo, en donde, ¿qué es lo que le hace falta al docente de educación secundaria? ¿Qué nos hace falta para hacer válida la inclusión? Quizás todavía nos quedamos en esta parte de, bueno, es que es la integración, o sea, tenemos que integrar a los alumnos, pero, o sea, la realidad es otra. Recuerdo cuando un compañero de educación básica me decía, es que me llegó una alumna con discapacidad auditiva y yo no sé lenguaje de señas. Bueno, pues entonces aquí va una primera parte, ¿no? Estos pequeños manuales para que tú sepas que la alumna quiere ir al baño, que te está saludando, que te está entregando una tarea, que quiere pedirte permiso, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cuestiones básicas que claro, o sea, el sistema educativo adolece en ese sentido de habilitación a los profesores en servicio. Entonces, por eso digo, el punto de cierre de esta primera parte de la sesión es, ¿y qué diferencias hay entre integración e inclusión? Bien, les voy no sé si tengan alguna duda o si se nos pasó alguno de estos 5 apartados que sería conveniente que los tomáramos en cuenta para el documento final que se entregaría en plataforma, aquí de la página del Congreso, en donde está el apartado del curso, del taller, ahí abajito donde está el enlace para ingresar, ¿no? Ahí dice ensayo. No sé si tengan alguna duda, sino para pasar a lo siguiente. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿hay alguna extensión que se tenga que considerar al momento de hacer el ensayo? No se especificó. Miren, hay una rúbrica que sí nos marca aquí el Congreso. Se las voy a compartir para que se ubiquen en ello, porque siempre, bueno, esto me ha sucedido con los alumnos de licenciatura, que y sobre todo por esta característica de los documentos, ¿no? Yo lo he trabajado de que del ensayo debe tener una estructura básica, una introducción, un desarrollo y conclusión. Y la conclusión más valiosa es la escritura con las propias palabras del alumno que está revisando esta temática. Y obviamente el listado de referencias. Pero, maestro Fernando, ¿qué le parece si ya sea al final de esta sesión les comparto la rúbrica que debe estar aquí en mi correo para que lo tengan como referencia? No hay una extensión mínima o máxima, ¿no? Es simple y sencillamente tener la evidencia de que esto se está llevando a la práctica, ¿no? Que creo que es parte de toda estas rutinas que tenemos, ¿no? De participar en diplomados, en cursos, en seminarios, que, bueno, yo lo he visto como una manera de no vivir tanto en el encierro que nos provocó la pandemia, ¿no? Yo he andado alrededor de los 150, 160 cursos durante estos casi 2 años de pandemia, ¿no? Y
y siempre tener una utilidad el producto final. Entonces, en un ratito más se los comparto en el chat, maestro Fernando. Gracias. Ok, entonces miren, les voy a pedir que por favor, y esto se los voy a poner en el chat para que lo puedan trabajar mejor porque... Ok, entonces me voy a... Ok, ya se los compartí en el chat. Este enlace que les pido que ingresen es una de las tantas herramientas que hemos implementado para esta pandemia, ¿no? Que creo que nos ha trastocado en las áreas de nuestra sociedad, ¿no? No nada más en la parte educativa, en la cuestión social, las reuniones, los amigos,